Feliz viernes a todos. Sí, feliz viernes a todos. Vamos a esperar un poquito para estar seguros de que estamos, ¿no? Porque bueno, yo creo que sí estamos. Aquí vamos a darle un poquito bueno. Yeah, I think that's good. Sorry about that. Lo siento, que estoy hablando inglés. Bueno, bienvenidos de nuevo a nuestra charla informal al respecto del libro de Hechos. No sé si jamás has oído hablar o has leído este libro. Totalmente lo recomendamos. Obviamente porque lo estamos estudiando, porque creo que vale la pena conocer lo que pasó con los primeros cristianos de la historia y cómo ellos revolucionaron el mundo. Entonces, poco a poco, historia a historia, vamos a estar estudiando este libro. Entonces, paso a Dwight para que empecemos. Pues el libro de Hechos, escrito por el médico Lucas, que escribió, claro, el Evangelio de Lucas, es una historia que abarca más o menos 30 años de la iglesia primitiva, desde la muerte, resurrección y ascensión de Jesús hasta más o menos el año 60, más o menos. Termina, sabemos, en capítulo 28, con Pablo en la prisión, encarcelado en casa, pero estaba bajo custodia de que estaba preso, en un sentido, y que luego, pues, sabemos por la historia que Pablo luego, pues, que fue martirizado, por la historia nos dice más o menos en el año 66 en Roma, pues, bajo la persecución del emperador Nero. Hechos es una historia no completa de la iglesia primitiva. De hecho, no nos revela mucho sobre las iglesias en Galilea, en Samaria, un poco sobre el estado en principio en Jerusalén, y concentra mucho pues los viajes de Pablo, la extensión, la predicación del Evangelio, etc. Es un libro que contiene muchísima verdad, muchas historias, pues historias que nos retan, que nos desafían para vivir la vida cristiana en el siglo XXI, como ellos lo vivieron en el primer siglo. Y estamos ahora en capítulo 1 y vamos a hablar sobre la situación de Jesús. Pues pasó 40 días hablando con sus discípulos, hablando del reino de Dios, hablándoles, apareciéndoles, como dice, con pruebas indubitables de su resurrección. Entonces, al final de esos 40 días, los discípulos, no había ninguna duda entre ellos de que Jesús se había resucitado. Sabemos que en una ocasión que había aparecido a más de 500 personas en un monte en Galilea. Y decimos, como muchos dicen, pues, ¿cómo podemos saber que de verdad Jesús, pues, que realmente, porque hay algunos argumentos que dicen, bueno, es que solamente apareció a sus discípulos, a los creyentes. Pues cuando no es verdad eso, se puede desmentir eso fácilmente, porque realmente se puede decir que muchos de los discípulos realmente no eran muy creyentes, eran muy difíciles para convencer. Y además, sabemos que cuando Pablo empezó a escribir, cuando dice que apareció a 500, que cuando se empezó a escribir las cartas de Pablo, circulaban, pues que si no hubiera sido así, muchos de aquellos 500 todavía estaban vivos. Y le habrían dicho, oye, no fue así, etcétera, no fue así. Entonces, sabemos que al final de esos 40 días, que si hubiera alguna duda restante por parte de los discípulos, además de los seguidores de Jesucristo, de que ya estaban convencidos totalmente de que se había resucitado y luego volvió al cielo, ¿no? Y luego, pues, nos encontramos en capítulo 1 de versículo 12,
Y nos dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón y Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos esos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí vemos algunas cosas iniciales de nuestra historia para destacar, que son muy interesantes. En primer lugar, los discípulos no olvidaron la última enseñanza que Jesús les dio antes de volver al cielo. Dijo, volved a Jerusalén, quedaos en Jerusalén hasta que venga la promesa, el Espíritu Santo, que luego vamos a hablar el martes que viene, Dios mediante, en capítulo 2 de Hechos. Entonces ellos todavía creo que no tenían ninguna idea de lo que venía, pero bueno, Jesús se ha ido, aquellos dos ángeles en el cielo y de varones galileos, ¿por qué estáis mirando? Y sí, volver a Jerusalén. Bueno, entonces volvieron a Jerusalén, hicieron lo que Jesús les había mandado de hacer. Y volvieron a este aposento alto, un lugar bastante grande porque cabían alrededor, no dice 120 casas, o sea, exactamente, pero había como 120 personas. Y es interesante la pluralidad de este grupo. Sabemos que estaban los 11, Judas ya no está, los 11 apóstoles, discípulos. Había un grupo de mujeres, no nos dicen cuántos, pero creo que había muchas. Y se destaca que entre ellas estaba María, la madre de Jesús. Los hermanos de Jesús estaban también. Y luego otros seguidores, discípulos, entre ellos que sabemos que están Barsabás y Matías, esos dos que fueron elegidos como candidatos para tomar el lugar de Judas. Entonces es un grupo bastante mezclado, hombres, mujeres, personas de diferentes trasfondos. Interesante. Si pudiéramos ver con nuestros ojos este grupo, cómo se sentían, cómo estaban haciendo, y así creo que nos sería muy interesante. Y es interesante que estaban aquí los hermanos de Jesús. Y aquí nos hace la decisionalmente eran, pues porque hermanos y hermanas espirituales, todos estos 120. Pero estaban aquí los hermanos carnales de Jesús. Y es muy interesante de que estaban aquí, porque hay evidencia que antes en los evangelios, ellos no eran ni eran creyentes, ni seguían a Jesús, ni nada. Quizás hasta eran un poco escépticos. Porque Juan nos dice en Juan 7:25, hace un breve comentario sobre ellos y dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Pero ¿qué sucedió? Porque aquí sabemos, no tenemos evidencia, no sabemos nada más de ellos, pero luego, después de la muerte y la resurrección, ahí están. Entonces, se cree que ellos, al ver a Jesús, a su hermano carnal, pues resucitado, pues creyeron en él, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir adelante. Así vemos este grupo, estaban unánimes y en oración. Sabemos que había en el tiempo, los evangelios nos dicen que entre ese grupo, los discípulos, nunca había, en varias ocasiones había contiendas, divisiones, peleas, entre ellos, opiniones. Era un trasfondo, fijémonos, algunos eran cobradores de impuestos. ¿Qué fama tenían ellos? Otros pescadores, quizás algo brutos y toscos.
otros bien, Simón era un celote, etc. Sabemos que en más de una ocasión, por lo menos en una ocasión, que ellos estaban caminando por una senda hacia una ciudad y estaban discutiendo entre ellos cuál sería el primero después de Jesús, ¿no? Que estaban discutiendo quién sería el jefazo entre los 12, entre ellos, ¿no? Humanos como nosotros. Y sabemos que después de la resurrección, que también pues había pues disensión, contiendas, estaban los dos que estaban en camino a Emaús, que estaban discutiendo lo que había pasado y bueno, entonces, pero sabemos que cuando un grupo de personas, aquí una lección muy fuerte para nosotros, un grupo de personas, sean quienes sean, cuando están dedicados a la oración, la unidad saldrá como resultado de ellos. La palabra aquí nos dice en ruego. No estaban ahí pidiendo, hablando, bueno, Señor, ¿qué tal? No, estaban un sentido de desesperación y seriedad en la oración. Yo me imagino cuando estaban aquí, dicen que estaban en unánimes, perseverando en oración y ruego. No estamos hablando de un tiempito de 10 minutos, ni media hora, ni una hora, horas, quizás, y quizás, pues días, no sabemos, pero tomaron en serio, dejándonos a nosotros, pues, una gran lección, un ejemplo para nosotros. Y vamos a ver que en breve, de que ellos tenían como tarea, pues, la decisión de elegir al sucesor de Judas. Ellos tenían la convicción correcta de que era el plan de Dios, de siempre, de Jesús, para tener 12. Se sintieron que el grupo era incompleto, que tenía que tener 12 y se sintieron dirigidos por Dios para elegir luego al sucesor de Judas. Ahora, vamos a ver tres elementos claves en este grupo para que tenía que estar para tomar una decisión. Y sirve como ejemplo para nosotros, para nuestras iglesias, o cuando nuestros matrimonios, o cuando tenemos que tomar decisiones, y quién no las tiene que tomar desde cuándo, y serias algunas, y muy importantes, ¿no? Estaban obedientes. Volvieron a Jerusalén, estaban haciendo lo que Jesús les dijo. Siempre en el ejército dicen que cuando no se sabe lo que hacer, vuelve al último mandato y hace eso. Cuando estás llegando, o sea, acuérdate del último mandato que tu jefe que pide y haz esto. Es lo que hicieron. Estaban obedientes, también unánimes en compañerismo y en oración. Recordemos eso mientras seguimos adelante a la siguiente parte. Ahora, en versículos 15 al 20 voy a leer que nos dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y en los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Era contado con nosotros y tenía parte en nuestro ministerio. Pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Aquí vemos que, interesante, Pedro se levantó entre todos. No nos sorprenderá porque Pedro era carácter. Carácter fuerte. Fue Pedro quien, cuando Jesús dijo a todos, ¿quién decís que soy yo?
¿Quién alzó la voz? ¿Y quién dijo? Pedro, tú eres el Cristo. ¿Y quién, cuando los discípulos vieron a Jesús andando por el mar, quién fue que subió y saltó? Pues al agua, Pedro, ¿no? Luego vamos a ver quién es el que sale a dar gran predicación, sermón en el día de Pentecostés. Luego el primer sermón. Sí, Pedro, ¿no? También, pero ¿quién le había denegado a Jesús 3 veces? Pedro. Entonces, yo creo que Pedro tuvo un don natural y espiritual de liderazgo. Y no nos sorprende que él pues sirvió como primero entre ellos. Pedro, como Pablo, otros eran uno de los grandes líderes de la iglesia primitiva. No quiere decir que Pedro que fue por encima de otros o para ser líder y nada, pero fue como los apóstoles natural que subió. Y las palabras aquí de Pedro nos dicen de que aquí que indica de que Judas no fastidió el plan de Dios a traicionar a Jesús, sino que lo cumplió. Es algo que solamente hombres y mujeres sabios y maduros pueden ver en las secuelas de maldad, ¿no? Pedro había visto y luego citó 2 salmos demostrando claramente de que era la voluntad de Dios que otro tome su oficio, así. O sea, realmente para un hombre que su profesión era pescador, pues es notable. Así. Entonces nos dice aquí en versículos 21 al 23 que ellos llegan a la conclusión, pues porque ya se dan cuenta que sí, tenemos que elegir al sucesor de Judas. ¿Quién será? Desde los 120 y tal. Bueno, pues tenía más de 100 personas, igual para que puedan ser candidatos. ¿Cómo vamos a eliminar o cómo vamos a filtrar esto? Pues ellos llegaron a la conclusión, dice, es necesario pues de estos hombres, juntos con todo el tiempo, Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, dos requisitos, que había estado con ellos desde el principio y que habían visto con sus ojos la resurrección de Jesús. Entonces, y podríamos pensar cómo es que ellos llegaron a la conclusión para esos requisitos. ¿Cómo es que ellos llegaron y tal? Eso. Y bueno, se podría abrir una charla bastante interesante. Yo sí creo que fueron guiados pues por el Espíritu Santo, que pero también hay una cosa que se llama un sentido común santificado, que creo que para ellos Dios habían estado en oración, había estado unánimes, y yo creo que Dios utilizó todo ese ambiente para luego guiarles, utilizando, desde cuando Dios utiliza nuestro sentido común para revelar su voluntad. A veces no. También la Escritura dice, no, y no os apoyéis en vuestro propio entendimiento. Ojo, Proverbios 3, 4 y 6. Pero aquí en ese sentido, creo que Dios utilizó su sentido común, ¿no? Para ellos sí, no. Para él que debe ser como nosotros, pues claro, tiene que haber estado con nosotros desde el principio, haber escuchado a Jesús con todas sus enseñanzas y luego también, pues, testigo ocular de su resurrección. Tiene sentido, ¿no? Entonces, aquí quizás la parte más interesante a esta historia, y nos parece hasta quizás un poco raro, pero luego vamos a verlo, y no lo vamos a juzgar a los discípulos aquí, que dice en versículo 21, es necesario que esos 2 hombres que han estado con nosotros desde todo el tiempo del Señor, y Jesús entraba y salía entre ellos. Y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que se entre nosotros fue recibido arriba, uno sea testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos,
muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Todo bien. Luego, el versículo 26, quizás que pensamos un poco, ¿no? Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Interesante. Es muy interesante. Pensaríamos de que quizás en nuestras iglesias o maneras que la última cosa que haríamos pues es como echar los dados o echar suertes o escoger una paja larga, paja corta, o lo que sea, lo que sí. Y hasta no nos sorprende de que han habido algunos y quizás muchos que han criticado, han juzgado esta manera de escoger. Pero vamos a ver una cosa. Creo que tenemos que realmente admirar su valentía, su determinación para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Que muchas veces, si analizamos las maneras que tomamos decisiones en nuestras iglesias o familias, que quizás no son basadas bien, realmente se influencian por motivos carnales o politiqueo o muchas cosas. Pero vamos a ver. Por un lado, quizás ellos se acordaron de un versículo de Proverbios 16:33, que dice, la suerte se echa en el regazo, mas del Señor es la decisión de ella. Puede ser. Un comentarista dijo lo siguiente, no tomaríamos nosotros muchas decisiones equivocadas si hiciéramos todas las cosas que hicieron los discípulos antes de tomar esta gran decisión. Y vamos a revisarlo. Estaban obedientes. ¿Estamos nosotros obedientes antes de tomar decisiones? Estaban unánimes en compañerismo. Estaban en oración, y oración fuerte. Estaban en las escrituras, citando salmos, vaciando, o sea, así. Ellos querían hacer la voluntad de Dios. Los discípulos utilizaron su sentido común santificado. Los discípulos hicieron lo que hizo Jesús y los discípulos hicieron todo lo que podían para confiar en Dios. Y así Matías salió como el elegido para tomar el lugar de Judas. Y yo creo que todo el proceso de que ellos eran totalmente guiados por Dios, Dios utilizó esto. Y pondremos este proceso ahí en los comentarios porque es muy interesante. Cuando tomamos decisiones, mirarlo y a ver si estamos haciendo como los discípulos. Sí, yo creo personalmente mis propias decisiones quizás en nuestra familia, quizás decisiones en nuestras iglesias a lo largo, pues si pudiéramos imitar el ejemplo de la iglesia, de este grupo, pues... Yo creo que todo y quizás lo primero es empezar en oración, porque la oración va a traer la unión de los sentimientos y de ahí empiezan las otras cosas. Sí. Y en la obediencia, a veces necesitamos orar para poder obedecer, sí, que no somos capaces. Sí. No, y la oración es lo primordial, lo más importante, pero infelizmente muchas veces es el último. Sí, es el último recurso cuando pensamos, bueno, no puedo hacer nada más que orar. Ahora vamos a orar. Sí, y deberíamos empezar por la oración. Debería ser el primero. Sí. Si pasa algo, una emergencia, lo primero que deberíamos hacer, obviamente hay cosas que no se puede esperar, pero lo primero que deberíamos hacer es orar y después el Señor nos direccionará. Sí. Bueno, ¿y qué luego para terminar? ¿Qué luego sabemos de Matías? Realmente, si tenía éxito, realmente interesante, no sabemos, el libro de Hechos nos dice, de hecho, salvo a Pedro y Juan, no sabemos nada de los 12 originales después de ese primer capítulo de Hechos. Dios guiando a Lucas a escribir, pues decidió pues de qué se escribiera y no. Pero tampoco no hay evidencia que Matías no, o sea, se cree que él, como todos los discípulos, pues fueron de distintos lugares,
basamos eso pues en historias de otro, y la historia nos dice de que Matías luego se fue a Siria con Andrés, predicaron, tuvieron un ministerio ahí, y ahí fue pues martirizado pues como todos los discípulos de una manera u otra. Pero el hecho que no se menciona nada más de Matías, lo demás no quiere decir que no tuvieron éxito. Queremos que todos tuvieran éxito de una manera u otra. El éxito ahí es relativo, ¿no? Pues sí, el total. éxito fue sacrificarse por Cristo. Así Sí, no, fue un todos. éxito de ministerio. Sí. Quizás por parámetros del mundo en general, pues, qué pena, pues mira, tenían tanto que ofrecer y murieron. Pero para ellos esto fue éxito. Exacto. Así que, pues, bien, pues así llegamos a terminando esta parte de Hechos, el primer capítulo. Pondremos esos temas sobre hacer decisiones en los comentarios en Facebook. No sé si se puede poner en Instagram o no, pero también trataré de poner, trataré de ver. Bueno, pues nada, gracias una vez más por acompañarnos y, sí, claro. Deseamos que tengas un buen fin de semana y así. Así que vamos a terminar este tiempo en oración. De ese tiempo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de esos primeros creyentes que estaban en la oración, en unánimes, y ciertamente no eran perfectos, ninguna iglesia es perfecta, ningún hombre, mujer perfectos, pero tú utilizaste a esta cantidad que así empezó la iglesia, tu iglesia en Jerusalén, con alrededor de 120 personas. Y Señor, en la misma manera que empezaste en capítulo 1, tú sigues escribiendo la historia de tu iglesia, capítulo 29, que se va ya más de 2000 años escribiendo. Pido, Señor, que podamos imitar los ejemplos, los aciertos de los discípulos. Protege nuestras familias, Señor, en este fin de semana, con todo lo que se envuelve con el COVID y ayúdanos, Señor, a mantener nuestros ojos en ti. Los niños están saliendo, empezando el domingo. Cuídales, Señor, la sabiduría de los padres. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues nos vemos el martes. Adiós. Adiós.